Ya, excelente. Bueno, la diferencia del reflujo gastroesofágico es, todos tenemos episodios de reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, que es más o menos es algo fisiológico. Pero cuando estos eventos se hacen más frecuentes y producen molestias, producen síntomas, con disminución de la calidad de vida, ahí se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. La siguiente, por favor. Es una patología muy frecuente, la frecuencia varía de 5 a 30%, pero hay incluso algunas estadísticas que hablan hasta de 40%, 45% de incidencia, ¿no?, en la población. La siguiente. Todo lo que les decía, ¿no? O sea, hay circunstancias normales en las que hay reflujo, pero primero que no son frecuentes, generalmente son después de comida y con un tiempo de contacto mínimo y tiene una mucosa esofágica preservada. La siguiente. Hay factores defensivos como la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, el aclaramiento del volumen, un aclaramiento residual, la barrera esofágica con un nivel premucoso, mucoso y posmucoso. La siguiente. La barrera antirreflujo básicamente es la acción combinada del esfínter esofágico inferior. El diafragma actúa como un esfínter externo al esófago y esto mantiene una presión basal del esfínter entre 15 a 25 milímetros mayor a la presión intragástrica. La siguiente. Es importante también el aclaramiento esofágico porque hay la capacidad del esófago para eliminar el material refluido. La siguiente. Algunas partes que no son muy importantes las vamos a pasar un poco rápidos porque es largo, si no. Entonces, en la barrera esofágica hay factores premucosos como la capa de moco, el bicarbonato, la capa acuosa. Hay factores mucosos estructurales, que son las membranas celulares, los complejos intercelulares, y los funcionales, que son el transporte epitelial, la proliferación de la capa basal. Y postmucosos, el flujo sanguíneo, el bicarbonato, el oxígeno y nutrientes. El arrastre y dilución de hidrogeniones. La siguiente. O sea, en la fisiopatología es como una balanza que trata de equilibrar los factores agresivos y los factores defensivos. La siguiente. Entre los factores agresivos están el ácido y la pepsina, que son agentes lesivos, que son los principales agentes lesivos. La bilis, que tiene un efecto directo, un efecto detergente, que está relacionada a la presencia del esófago de Barrett, y también la tripsina. La siguiente. O sea, tiene una etiopatogenia multifactorial, la incompetencia del esfínter. La siguiente. O sea, favorece el reflujo, el aumento de la presión intraabdominal en pacientes obesos, digamos, en el embarazo. Aumenta la presión intraabdominal, aumenta el reflujo. Alteración del aclaramiento por la gravedad, capacidad de arrastre, actividad motora de la musculatura esofágica y la resistencia de la mucosa, una adecuada vascularización y síntesis esofágica de prostaglandinas y bicarbonato. La siguiente. La hernia hiatal, si bien no es un factor predominante, 100% importante en la enfermedad por reflujo, juega un papel también importante, porque separa los esfínteres, el esfínter esofágico inferior del esfínter externo, que es el diafragma. Entonces, no todo paciente con hernia hiatal va a tener reflujo, por si acaso, pero puede dificultar el aclaramiento ácido. Hay factores gástricos como la distensión, la hipersecreción ácida, el retardo en el vaciamiento gástrico,
y el aumento de la presión intragástrica, ¿no? Que altera el equilibrio de presiones entre el estómago, el esfínter y el esófago. La siguiente. Digamos, bueno, no les puedo mostrar con el cursor, pero aquí ven la primera, digamos que es un hernia por deslizamiento. El diafragma, que es el esfínter externo, eh, a la altura del diafragma, con tu flechita, del diafragma. Exacto. Este está a un nivel y aquí arriba el esfínter interno está a otro nivel. Es por eso que la hernia hiatal por deslizamiento aumenta la posibilidad de reflujo. En cambio, una hernia paraesofágica no, porque la hernia está al lado del diafragma, más bien dificulta, digamos, el reflujo, porque eso mismo comprime reflujo. O sea, los síntomas van a ser diferentes. O sea, la que está más relacionada con el reflujo es la hernia hiatal por deslizamiento y la mixta. La siguiente. Aquí es más o menos lo mismo, la siguiente. O sea, los alimentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, porque es por eso que se recomienda que no se consuma estos en la noche por lo menos, las grasas, tabaco, alcohol, café, chocolate, menta. La siguiente. Hay factores humorales y farmacológicos que aumentan la presión, como la gastrina, la mutilina, todo esto, y medicamentos como la metoclopramida, domperidona, cisaprida, que son prokinéticos, pero también actúan sobre el esfínter esofágico inferior. Y los que disminuyen la presión, los anticolinérgicos, nifedipina, la nitroglicerina, el diazepam, la topilina. La siguiente, por favor. Entonces, cualquier factor que aumente la presión del abdomen, la citis, el embarazo, obesidad, la ropa apretada, tumores intraabdominales, pueden ser el factor desencadenante, así como la esclerodermia, el presbisófago, el trastorno motor inespecífico, los medicamentos, el Sjögren, la esclerodermia, la enfermedad celíaca, la hernia hiatal, y medicamentos, hormonas, toxinas, comidas y bebidas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por reflujo? Puede haber síntomas digestivos. El más frecuente es la regurgitación ácido, pirosis retroesternal, un 75%, pero puede haber eructos, hipo, dolor epigástrico, pesadez postprandial, náuseas, puede haber una disfagia intermitente, odinofagia o anemia o sangrado digestivo. La siguiente, por favor. Puede haber manifestaciones extradigestivas, como manifestaciones otorrinolaringológicas, erosiones dentales, laringoespasmo, disfonía, ronquera, dolor faringio, odinofagia, otitis media, rinosinusitis crónica. La siguiente, por favor. Puede haber, bueno, esto es más o menos la teoría del reflujo y la teoría del reflejo, ¿no? La teoría del reflujo para manifestaciones atípicas es que cantidades pequeñas de ácido pueden ir hacia el esófago proximal o la faringe, produciendo irritación local en laringe, faringe y vía aérea. Y la teoría del reflejo es la acidificación del esófago distal, que dispara un reflejo mediado por el vago, resultando en la broncoconstricción. La siguiente, por favor. Esto se lo usa bastante para el asma bronquial, que se encuentra a veces en la enfermedad por reflujo, y uno no sabe si es la causa o es el factor desencadenante, ¿no? Podemos encontrar, digamos, síntomas, incluso la laringitis por reflujo, en la que puede haber nódulos o solamente congestión, hiperemia o engrosamiento de las cuerdas vocales, ¿no? La siguiente. Típicamente el paciente va a referir una disfonía matutina al despertar.
Puede haber manifestaciones respiratorias, pulmonares, tos crónica, bronquitis, asma, y puede haber dolor precordial o torácico. Y atípicas, un despertar temprano, un despertar nocturno, pesadillas. La siguiente. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que puede ser por reflujo o si no por reflejo, ¿no? La siguiente. Esto es más o menos lo mismo, o sea, no se sabe si el asma es causa directa como teoría del reflujo o causa indirecta teoría del reflejo. La siguiente, por favor. O sea, en la clínica el menor número tiene una clínica evidente de enfermedad por reflujo, pero la gran mayoría de pacientes tienen síntomas leves, esporádicos y que no suelen requerir atención médica, ¿no? Son los pacientes con una enfermedad por reflujo leve. La siguiente, por favor. De manera grosera se habla de dos categorías de enfermedad por reflujo, la no erosiva y la erosiva, o con esofagitis erosiva. La no erosiva es 60% y con esofagitis sin complicaciones 35% y 5% con complicaciones. La siguiente. O sea, en el diagnóstico es muy importante la anamnesis, al igual que para la mayor parte de las patologías. Eh, para el diagnóstico de la enfermedad, para la sospecha de complicaciones. Y hay que recordar, como se decía, que dentro de ese iceberg puede haber pacientes con reflujo que sean asintomáticos. Aquí se puede hacer, digamos, en un consultorio general, o sea, de cualquier especialidad, una prueba terapéutica con IVPs y ver si hay mejoría, ¿no? O con antiácidos para ver si hay mejoría con el tratamiento. La siguiente, por favor. O sea, el monitoreo ambulatorio del pH permite el diagnóstico positivo del reflujo gastroesofágico, registra el número de episodios, valora la capacidad, permite relacionar los síntomas con los episodios de reflujo y valora la efectividad del tratamiento. La siguiente. En la pH-metría de 24 horas, aquí a la izquierda, la que se hace tradicionalmente, todavía la que se hace en el gastro. La de la derecha es con sistema Bravo, que se coloca con un clip el sensor en el esófago y se transmite este receptor, ¿no? Es más cómodo, pero es mucho más costoso. La siguiente, por favor. Digamos, la pechometría de 24 horas va a servirnos para ver el porcentaje de exposición ácido total en pacientes de pie, en pacientes en decúbito. Lo ideal es hacer en pacientes de manera ambulatoria, con una vida normal, con comidas normales. Pero en nuestro país, por costo del equipo, todo el paciente se lo interna, que no es lo ideal, pero es lo que se está haciendo. La siguiente, por favor. Digamos, aquí se puede ver en la pechometría 24 horas, se puede ver cuántos episodios de acidez ha tenido, o de reflujo ácido ha tenido, y hay un botoncito que se aprieta cada vez que el paciente tenga pirosis, o sea, cada P es cuando el paciente ha tenido pirosis. En la siguiente, por favor. O sea, ¿cuándo está indicado este procedimiento? Para documentar los pacientes con reflujo que tienen una endoscopía digestiva negativa y para ver si realmente existe reflujo en los pacientes que sean candidatos a cirugía antirreflujo y cuando hay una falla de tratamiento. La siguiente, por favor.
La desventaja que no indica si es que hay o no hay lesión en la mucosa, tiene un poco valor predictivo en cuanto a la evolución en respuesta al tratamiento y no tiene valor en cuanto al estudio del reflujo alcalino. La siguiente. Esta prueba, en realidad, la prueba de Bernstein ya no se usa, es la instilación de ácido para ver si producía dolor o no. La manometría no se usa en esta patología, la esofagografía y los métodos con radioisótopos, la gamografía esofágica tampoco son útiles, salvo que existan complicaciones, sospecha de estenosis, de tumores, pero si no, no se usa para el diagnóstico de endoscopía, de reflujo, perdón. La siguiente. El Bilitec era un método que se hacía, bueno, en Bolivia nunca llegó este equipo, pero se usaba en otras partes para detectar la presencia de bilis en el esófago, o sea, reflujo duodeno gastrobiliar, gastroesofágico, perdón, o sea, de bilis que refluye al estómago y del estómago hacia el esófago, que está más relacionado a pacientes con esófago de Barrett. La siguiente, por favor. Este método ya se está haciendo en Cochabamba, es la pechometría por impedancia de canal múltiple, que permite determinar los episodios de reflujo, la distribución, la frecuencia, la duración, el aclaramiento, la relación con los síntomas y la composición de las acidez de la materia refluido. O sea, no solamente es para reflujo ácido, sino también para reflujo biliar y para reflujo de alimentos, ¿no? Porque es también de 24 horas y lo ideal que sea ambulatorio. La utilidad fundamental en pacientes refractarios al tratamiento con IVPs y con pacientes con síntomas esofágicos. La siguiente. La endoscopía tiene indicaciones en pacientes de más de 5 años de evolución o con enfermedad por reflujo refractario. Pacientes con signos de alarma, con disfagia, hemorragia digestiva, dolor torácico o pacientes con pérdida de peso. Esto de las indicaciones va a variar, digamos, si lo ve un médico general que va a derivar esto al endoscopista o si lo ve de entrada un gastroenterólogo endoscopista. Tal vez nosotros los endoscopistas vamos a hacer más precozmente los estudios, no vamos a esperar 5 años de evolución. La siguiente, por favor. Sin embargo, no debe usarse de forma rutinaria por su pobre sensibilidad diagnóstica, digamos. Aquí en esta imagen se ven erosiones, hay congestión, hay múltiples erosiones, ¿no? Entonces, si uno encuentra una endoscopia como esta, es obvio el diagnóstico para el endoscopista. En cambio, si uno encuentra una mucosa normal, se toman biopsias cuando hay sospecha y se ve si hay un infiltrado inflamatorio en la mucosa, submucosa, hiperplasia de la capa basal, elongación de las papilas, que eso van a ser un indicador de enfermedad por reflujo no erosivo. La siguiente, por favor. Hay 2 clasificaciones que se usan en endoscopía, que no es muy importante que se las aprendan, a no ser que sean gastroenterólogos y endoscopistas. Esta clasificación, la de Savary, que habla de congestión, erosiones y ya úlceras y esófago de Barrett, estenosis, que ya habla de complicaciones. La siguiente. Digamos, aquí combina desde la no erosiva a la erosiva hasta las complicaciones, ¿no? La siguiente, esta ya no se usa, por lo menos en nuestro medio ya no se usa. La que usamos es esta, pero que solamente habla de erosiones, solamente si es que hay erosiones. Si no hay erosiones, tampoco entra en esta clasificación, que depende del grado de las erosiones. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. O sea, ¿con qué patologías tenemos un diagnóstico diferencial de la enfermedad por reflujo?
la esofagitis eosinofílica, la calasia, que si bien es exactamente lo contrario, puede tener, manifestarse al principio con pirosis retroesternal, el espasmo esofágico difuso, el esfínter esofágico inferior hipertenso, la peristalsis esofágica, la úlcera péptica, displasia funcional, cáncer gástrico, enfermedades infiltrativas o infecciosas, la litiasis biliar, pancreatopatías. La siguiente, por favor. Si tenemos síntomas extradigestivos como pulmonar, puede diagnóstico diferencial con bronquitis y asma. Un paciente que ven que llega a la emergencia con ustedes y tiene un dolor precordial intenso, hay que descartar un infarto agudo del miocardio o una angina de pecho. La siguiente, por favor. El objetivo de cualquier tratamiento de medicina es aliviar los síntomas del paciente, curar la esofagitis, manejar y prevenir complicaciones y mantener la remisión. La siguiente. Eso a través de medidas higiénico-dietéticas, un tratamiento farmacológico, un tratamiento quirúrgico ocasionalmente. La siguiente. O sea, en el tratamiento médico, desde cambios en la dieta y estilo de vida, si hay un paciente obeso, le van a decir que baje de peso. Si es delgado, hay que decirle que trate de evitar el aumento de peso. Evitar las cosas que le va a hacer daño, digamos, el cigarrillo, grasas, cítricos, chocolate, café, pero eso no es posible. Hay médicos, se va a encontrar con muchos médicos que son obsesivos con la parte de la dieta. Y hay que pensar, digamos, que esta patología es para toda la vida del paciente. Entonces, si toma café en la mañana y no hace siesta y en la noche, digamos, ya no toma, para mí es algo que es adecuado. Evitar todas estas cosas, digamos, el cigarrillo sí, por muchos motivos hay que eliminarlo, pero las grasas, cítricos, chocolate, café, que los evite en la noche o desde la tarde es suficiente. Evitar el estreñimiento, elevar la cabecera de la cama, dormir en el decúbito lateral izquierdo y no acostarse hasta después de 2 o 3 horas de la ingesta de alimentos. La siguiente. Hay tratamientos médicos desde los antiácidos, antagonistas H2. Los IBP son los que mejor resultado tienen porque producen una mayor supresión ácida y tienen una mayor eficacia para el tratamiento de la esofagitis y para mantener, digamos, al paciente estable. La siguiente, por favor. Los procinéticos, por lo menos en la primera etapa, se puede unir a los IBPs porque va a mejorar la peristalsis esofágica, va a mejorar el vaciamiento gástrico y aumenta la presión del esfínter. La siguiente. El tratamiento quirúrgico es restituir la función del unión gastroesofágico, bajar unos 5 centímetros del esófago y fijar el esfínter gastroesofágico. Si bien estos son los objetivos, en la práctica no siempre es así, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Las indicaciones son el fracaso en el tratamiento médico, la aparición de complicaciones, el costo elevado de un tratamiento médico prolongado en paciente joven, la sintomatología extradigestiva de difícil control y pacientes con insuficiencia mecánica del esfínter esofágico inferior. La siguiente. Contraindicaciones de edad avanzada, enfermedades que eleven el riesgo quirúrgico, peristaltismo ausente o muy deteriorado, trastornos funcionales del tubo digestivo. La siguiente. Puede haber complicaciones como sangrado, lesión de estructuras, vaso, esófago, estómago. Puede haber atelectasias o neumonías en cirugías abiertas.
La siguiente. La técnica más usada es la fundoplicatura de Nielsen. La siguiente. Que se puede producir una disfagia precoz hasta en 20%, disfagia tardía. A veces, digamos, hacen tan apretado, digamos, la cirugía antirreflujo, ese manguito de presión, que uno tiene que dilatarlo después, ¿no? Entonces a veces se rompen los hilos que pusieron los cirujanos incluso. O sea, el 4% requieren dilatación endoscópica. Digamos, algo que yo les digo generalmente a los alumnos que rotan conmigo, a ver, imagínense un paciente que le han sacado el apéndice. Nunca más va a tener una apendicitis porque ya no tiene apéndice. En la cirugía antirreflujo, a ver la siguiente, creo que una imagen. Estas cosas que ya no se usan, en algún momento se usaron, ya no se usa ninguno de estos. La siguiente. Son métodos que ya no se usan. La siguiente. Esto se está haciendo en algunas partes es para una cirugía, un Nissen endoscópico, endoluminal. La siguiente. En la que se hace la fundoplicatura, pero endoscópicamente. Pero el equipo es muy caro, ¿no? O sea, en nuestro medio sale más barato una cirugía laparoscópica que este método. Tal vez el costo es lo que más dificulta esto a un nivel mundial. La siguiente. La siguiente. No tengo una imagen. O sea, pero más o menos se dan cuenta cómo es la cirugía antirreflujo, ¿no? No sé si eso ya han pasado en cirugía. Pero digamos, aquí se hace un manguito de presión, llevan una parte del fondo, bajan el esófago y una parte del fondo gástrico, el- lo giran sobre el eje y le ponen 2, 3 puntos, ¿no? Todos esos puntos muchas veces se sueltan. Entonces, un paciente que se ha sometido a una cirugía, a veces a corto plazo o al año, 2 años, ha tenido un episodio de tos, de vómitos, lo que sea, y por la presión se pueden soltar estos puntos, ¿no? De todas maneras, es una alternativa muy importante de tomarla en cuenta en pacientes refractarios al tratamiento que no quieran usar IVPs, pues los IVPs también tienen algunos efectos secundarios, y especialmente en esófago de Barrett largo, que sí disminuye la progresión del Barrett carcinoma, ¿no? La siguiente. Dentro de las complicaciones de la enfermedad por reflujo está la estenosis péptica, es presente en un 10% de los pacientes con reflujo, la hemorragia digestiva, la siguiente. En la estenosis esofágica el manejo es endoscópico a través de dilatadores, en este caso se están usando unos balones hidrostáticos en que se introduce a presión líquidos, son unos balones que tienen una calibración adecuada. Y se dilata hasta que se va dilatando progresivamente hasta llegar a 18 milímetros. La siguiente. La complicación que le tenemos que tener más respeto en esta enfermedad, por eso no tenemos que menospreciar los pacientes con reflujo, digamos a nivel de, de grupo común, de ustedes, digamos, entre sus compañeros. Si ustedes hacen una encuesta entre sus grupos, van a ver que la incidencia es alta, arriba del 30%, si no es más. Entonces, el esófago de Barrett es una sustitución del epitelio escamoso normal por un epitelio columnar metaplásico. Se considera esófago de Barrett cuando es el tercero, tipo columnar, pero tipo intestinal. O sea, tiene que haber células de intestino delgado con células caliciformes.
A veces se informan, uno toma biopsias, toma la biopsia del lugar de la unión esófago-gástrica. Si a uno le informan epitelio columnar solamente en la patología, eso no significa Barrett, porque puede ser el tejido gástrico es columnar, pero no es tipo intestinal. ¿Sí? Por eso que en el 2 es transicional, sin células parietales ni principales. O sea, no tiene que haber eh, tejido gástrico. La siguiente, por favor. Mira, aquí tenemos en la foto de arriba a la izquierda, digamos, todos esos son islotes más rojos. En la de la segunda foto, no sé si le puedes poner con tu flechita. Aquí hay un islote. No, lamentablemente no los puedo mostrar. Ya no importa. La siguiente, por favor. Aquí se ve muy bien, digamos, un islote, ¿no? En la foto de abajo que está con una o sea, los endoscopios actuales tienen una cromoscopía electrónica, se dice, que es un filtro de colores del endoscopio que permite ver mejor las imágenes. Arriba a la izquierda, digamos, es la misma imagen, pero se ve mucho mejor en esta masa azul, que es es un endoscopio Olympus con NBI se llama. La siguiente, por favor. O sea, la importancia de esta patología es que es una enfermedad que se considera premaligna. Hay 50% mayor riesgo de desarrollo de cáncer. El tratamiento es el mismo de la enfermedad por reflujo, pero si existe una displasia severa, hay que hacer una restricción mucosa. Y el chequeo tiene que ser un chequeo endoscópico periódico. La siguiente, por favor. O sea, de un epidelio normal, el reflujo va a llevar una esofagitis, una metaplasia columnar, a la metaplasia intestinal, que es el esófago de Barrett, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y adenocarcinoma. La siguiente. La siguiente. O sea, la mejor estrategia para reducir el aumento que hay en estos años de cáncer de esófago es el diagnóstico precoz del esófago de Barrett. Y eso es dando la importancia adecuada a un paciente con reflujo. La siguiente. Ahora, en este estudio que hicieron en Suecia, el 44% de los pacientes con Barrett fueron asintomáticos. O sea, los factores predictores, edad mayor a 40, o dolor urinante epigástrico, síntomas de enfermedad por reflujo de larga data, sexo masculino y obesidad. Si bien se considera un factor predictor, digamos, de la edad mayor a 40, yo tengo pacientes de 18 años con Barrett, ¿no? Son pacientes que han nacido con reflujo. Si preguntan a los padres, digamos, desde que era niño tenía reflujo. La siguiente. O sea, los objetivos del manejo es igual que en la enfermedad por reflujo: control de los síntomas y mantenimiento de una mucosa sana. O sea, es el control de la enfermedad por reflujo. Pero generalmente para el control de los síntomas se requiere una dosis de IVPs más alta que en pacientes sin Barrett. La siguiente. O sea, hay varios trabajos en los que hablan de que los IVPs, al igual que la cirugía antirreflujo, te has adelantado mucho. Si te puedes ir un poquito más atrás. Después de esa, no, después. No, te estás yendo atrás.
Una vamos adelante. Ya. Entonces, hay varios trabajos que hablan de esto, ¿no? Con el manejo con IBP se puede evitar la aparición de nuevos focos de metaplasia y se reduce el riesgo de progresión neoplástica, displasia y o cáncer. La siguiente. Que es lo mismo que hace la cirugía, digamos, ¿no? Digamos, en estos estudios se muestra que hay una disminución de la progresión a Barrett con la cirugía antirreflujo. En Barrett tiene una mayor efectividad que el tratamiento médico y es durable 80-90% a 10 años. Bueno, estos porcentajes no los he visto yo aquí, pero últimamente hay algunos médicos que están usando ya una malla de Marlex también, no solamente la cirugía de la fundoplicatura, sino le ponen una malla de Marlex con lo que mejora la duración de la cirugía. La siguiente, por favor. Digamos, en esta tabla se ve que hay en la primera columna, digamos, posibilidad de la progresión, es 6,8% con tratamiento médico contra 2,9% con el tratamiento quirúrgico. Pero posibilidad de regresión es 1,9, o sea, es mucho menos con el tratamiento médico contra 15,4 con el tratamiento quirúrgico. O sea, en Barrett es mejor la cirugía que el manejo médico, especialmente en Barrett largo. La siguiente, por favor. Por más que el paciente esté operado, hay que hacer un seguimiento del Barrett, porque el Barrett igual puede malignizarse aunque esté operado. La siguiente, por favor. Cuando se hace endoscopía, digamos, de un Barrett y se ve que hay displasia de bajo grado, ese paciente tiene que ser seguido un poquito con más frecuencia, pero hay que hacer seguimiento. Cuando hay displasia de alto grado, se considera que puede haber en 3%, no, sin lesiones visibles, puede haber una neoplasia intraepitelial baja, o sea, un cáncer temprano, y en 13% con lesiones visibles endoscópicamente. La siguiente, por favor. Cuando hay displasia de alto grado, está desde los primeros manejos, digamos, con esoparectomía subtotal, que tiene una mortalidad de 3 a 5% y una morbilidad de 18 a 50%. Pero como los adenocarcinomas intramucosos tienen un riesgo muy bajo de afectación ganglionar, se considera que podría haber un sobretratamiento con esta técnica. La siguiente. La siguiente. Por eso que ya mira que hablan desde 2000 más o menos. Aquí estamos más o menos desde 2005, así con manejo mínimamente invasivo, ¿no? Con métodos de ablación de la mucosa, preservando la muscular mucosa, con desaparición completa del epitelio metaplástico. La siguiente. O sea, la ablación va a producir una lesión controlada y superficial de la mucosa con destrucción o resección del epitelio metaplástico, manteniendo la integridad de la submucosa. Y después se le da una terapia de supresión ácida estricta para que la mucosa regenere un entorno libre de agresión con restauración de la mucosa escamosa normal. La siguiente. La siguiente, por favor. No, una antes, por favor. O sea, estos métodos endoscópicos de ablación están indicados solamente cuando hay displasia, no lo que está abajo en amarillo. La siguiente, por favor.
En displasia de alto grado, la ablation endoscópica parece ser capaz de reducir la tasa de progresión del cáncer de 66 a 17 por cada 1000 pacientes por año. La siguiente. ¿Cuáles son los métodos de ablación? En la siguiente. La siguiente, por favor. Hay métodos en los que no se recupera el tejido. Eso a través de electrocoagulación, fotocoagulación con láser, coagulación con argón plasma, la radiofrecuencia, que el mejor método a nivel mundial es la radiofrecuencia, que lamentablemente es muy caro, no lo tenemos en nuestro medio. La fototerapia dinámica y la crioterapia. Y métodos con recuperación de tejido está la resección mucosa endoscópica y la disección submucosa endoscópica. La siguiente. Este es solamente para mostrarles el equipo. La siguiente. Digamos, con este método se ha visto que hay un éxito del 70%, digamos, con regeneración completa de epitelio escamoso, una morbilidad baja de 19%, pero hay una 6 a 28% de recidiva de Barrett sin displasia. Eficacia en displasia de bajo grado 72% y en displasia de alto grado 86%. La siguiente. Entre las posibles complicaciones puede haber dolor, esofagitis, hemorragia, estenosis, enfisema sin perforación demostrada, perforación. Puede haber una metaplasia residual oculta o enterrada por debajo de la mucosa. Y si no ha sido detectado un adenocarcinoma intramucoso por debajo de la reepitelización del esófago de Barrett. Entonces puede haber, se quema el tejido, aparece otro tejido y por debajo quedó enterrado células metaplásticas o hay unos cuantos casos descritos a nivel mundial con cáncer enterrado. La siguiente, por favor. Digamos, aquí se muestra, digamos, eso del enterrado, ¿no? O sea, arriba ha crecido el epitelio escamoso y abajo hay tejido del esófago de Barrett que ha quedado enterrado por debajo de un tejido aparentemente. Uno lo ve en la endoscopía, toma biopsia y todo y es una mucosa normal. La siguiente. Pero esto puede pasar con cualquiera de los métodos por ablación. La siguiente, por favor. La terapia fotodinámica no la tenemos aquí, también produce una destrucción selectiva de células anormales. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es el mejor método a nivel mundial. Como les decía, lamentablemente no hay aquí, pero hay en países vecinos, hay en Chile, hay en el Brasil. En la que se produce una destrucción de la capa mucosa a través de radiofrecuencia. La siguiente, por favor. Más o menos funciona así, se mete un balón para calibrar el esófago. Después se introduce otro, es el catéter de ablación, que tiene su balón y produce la ablación con radiofrecuencia. La siguiente, por favor. La crioterapia es básicamente con frío, con nitrógeno líquido a 196 grados centígrados. La siguiente es el mismo principio, pero con frío.
La siguiente. La siguiente, por favor, es lo mismo. Predictores significativos de recidiva en estos métodos: la edad, tabaquismo, el esófago barro residual. Luego de la ablación existe una menor sensibilidad al reflujo ácido. La siguiente. Y los métodos de resección son la resección mucosa y la disección submucosa. La siguiente. Son procedimientos con los que se resecan lesiones neoplásticas confinadas a la mucosa, sean benignas o malignas, la parte buena de este método es que se recupera el tejido, ¿no? Entonces se recupera el tejido y se lo lleva a patología. La siguiente. Generalmente se efectúa la inyección de una solución en el espacio submucoso, levantando la mucosa, y ahí se corta, ¿no? A través de ligaduras y la sección con un asa de polipectomía. La siguiente. La siguiente. Digamos, aquí se eleva la lesión y se le pone una ligadura y se hace una resección ahí. La siguiente. La siguiente, por favor. Y esta es la disección submucosa, en la que se produce la elevación y se va cortando poco a poco el tejido sin tocar la submucosa en lo posible. La siguiente. La siguiente, por favor. O sea, no vale la pena que se aprendan números, por si acaso. Entre las posibles complicaciones son estenosis, hemorragia, perforación. Y hay reportes con remisión completa de la neoplasia, de la displasia de alto grado y cáncer intramucosa en 94 a 100% de los casos. La siguiente. Este caso lo vi en Japón, en el National Cancer Center de Tokio, que a la visión normal casi no se ve la lesión. A la derecha está la visión por magnificación. La siguiente. Aquí con Lugol se ve mucho mejor la lesión. Y aquí se ha hecho una disección submucosa amplia, es un tejido, una lesión grande, con un tiempo operatorio de 45 minutos. La siguiente. Pero en este paciente, después de llevar a patología la lesión, se veía que la lesión comprometía la submucosa. Entonces, este paciente, aquí no se solucionó el problema, sino después fue llevado a cirugía para efectuar una resección, una esofagiectomía distal. La siguiente, por favor. Básicamente esto, ¿no? El manejo endoscópico es un pilar en el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento y seguimiento, yo diría, para el esófago de Barrett con displasia de alto grado y carcinoma intramucosa. La siguiente. Eso es todo, gracias. No sé si tienen preguntas. Gracias por pasarme mis imágenes. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. En el caso hablando de esófago de Barrett, mencionaba que la radiofrecuencia es la más eficaz, es el elegido, es el mejor, como decía, pero que no tenemos en nuestro medio. Entonces, en su lugar, ¿cuál se puede utilizar en nuestro medio, por favor? Depende de qué tamaño es el bar, ¿no? Lo que más usamos, si son lesiones pequeñas con displasia de bajo grado, así, hacemos resección mucosa. Si son lesiones más grandes, usamos con argón plasma. Gracias, doctor. Okay. ¿Otras preguntas? Buenas noches, doctor. Quisiera saber con qué frecuencia puede presentarse la enfermedad
por reflujo gastroesofágico causado por una gastritis crónica, por ejemplo, ¿qué tendríamos que pensar en la evolución fisiopatológica de un paciente que es detectado con gastritis crónica por pylori, por ejemplo, y tiene sintomatología de ERGE? ¿Qué le esperaría a ese paciente y cómo habrá sido la evolución anteriormente para que se dé este cuadro, doctor? O sea, en realidad las dos cosas no tienen, son patologías diferentes, ¿no? Digamos, en relación a la gastritis crónica y el Helicobacter pylori, se ha visto que, o sea, el Helicobacter pylori, si bien produce daño en el estómago, se ha visto que juega un papel defensivo, digamos, de la enfermedad por reflujo. Entonces, es bien frecuente de ver pacientes con gastritis que uno les hace el tratamiento de Helicobacter y que después empiezan con los síntomas de reflujo, pacientes que no tenían antes reflujo. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, digamos, o sea, la enfermedad por reflujo directamente no tiene que ver con el que haya o no haya una gastritis crónica. Tal vez hay ese lazo a través del Helicobacter. Ahora, si tienes un paciente con enfermedad por reflujo y lo vas a tratar con IVPs por un tiempo prolongado, o hay pacientes con una enfermedad por reflujo, digamos que tenga Barrett y que requiera toda su vida IVPs, tomando las precauciones del uso de IVPs de manera prolongada. En esos pacientes, sí o sí hay que hacer el tratamiento de erradicación antes. Porque si no, el Helicobacter puede, al estar en un medio más alcalino, puede producir mayor patología. Y hay que recordarse que el Helicobacter se considera premalino también, ¿no? O sea, es la única bacteria que se ha demostrado que tiene un efecto citopatogénico. ¿Ya? Entiendo, doctor. Entonces no existe relación entre esas dos. No, no hay relación entre las dos. O sea, puede ser que hay, digamos, que tengas un paciente con una gastritis crónica o una úlcera duodenal y enfermedad por reflujo, puede haber. Una úlcera duodenal puede ser causa del reflujo a través de una disminución, un retardo en el vaciamiento gástrico, digamos, y eso aumenta el reflujo. Pero una gastritis, no, eso es totalmente casual. O hay las dos patologías, o al tratar el Helicobacter se puede desencadenar el reflujo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la aclaración. ¿Otras preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, mañana nos vemos. Esperemos, si hay alguno de mi grupo aquí, alguien que sepa manejar Mac, digamos, para ver ese problema que he tenido. A ver, ya trato de solucionarlo mañana. ¿Ya? Nos vemos mañana entonces. Perdón, doctor, ¿qué tema se va a llevar mañana? Estamos con reflujo, disfagia, creo, pero no me acuerdo ahorita. Sí, disfagia. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. Hasta luego.